Hola, hola, crossovers aventureros de los libros. En la sesión de hoy vamos a ir a la ópera y de ahí pasaremos a la salsa, a estos ritmos que nos mueven el cuerpo. Démosle play en literatura y música. Esta novela que les traigo en el track número 1 ya es un clásico. Ha tenido múltiples adaptaciones cinematográficas. De hecho, su primera vez que llegó al cine fue en 1925. La novela fue publicada en 1910 en entregas por el periodista, autor de esta historia de romance y que revolucionó el género del misterio. Les estoy hablando de El fantasma de la ópera del autor Gaston Leroux. Él era un periodista, el autor, que un día decidió investigar una serie de sucesos que acontecen en el Palacio de la Ópera de París y hasta el día de su muerte él mantenía que esta historia que ha enamorado a cientos de personas a través de los años era real, que efectivamente su personaje principal, este hombre misterioso que habitaba en las partes subterráneas de este Palacio de la Ópera, existió. Pero ¿quién es el fantasma de la ópera? ¿Era un hombre? ¿Era un genio? ¿Era un fantasma? Es lo que como lectores vamos a ver a través de las páginas de esta novela. Aquí de lo que se trata es de, hay un triángulo amoroso. Hay un hombre que ha sufrido desde su infancia por su físico y lo oculta a través de una máscara. Este hombre, este ser, este ente, que los espectadores, las personas también que trabajan en el Palacio de la Ópera no saben realmente qué es, pero que se mueve entre bambalinas en este espacio, trastoca la vida de las personas a través de su voz. Aquí cuando hablamos de música, estamos refiriéndonos a la capacidad del cuerpo para a través de la voz crear melodías, de llenar el espacio, de dar estos sentimientos, de envolver a aquellos que escuchan esta voz de este fantasma de la ópera. Y esto es lo que le sucede a la protagonista de la novela, a la soprano Christine Dadaé. Christine Dadaé es una chica que se ha formado gracias a su padre que le encantaba la música. Ella es de bajos recursos, llega a la ópera y este fantasma, este ser, la convence de que él es el ángel de la música y de que va a poder sacar de ella todo ese potencial en su voz, que va a encantar a los espectadores de la ópera, que va a poder llegar a la cumbre dentro de este espectáculo. Y a su vez hay otro hombre, si no, no habría triángulo, que se llama, es el vizconde Raúl Channing. Y él y Christine tienen una historia preciosa porque ellos se conocieron cuando eran niños y durante muchos años después se dejaron de ver. Y esta relación que se truncó por el distanciamiento vuelve a aparecer cuando ella ya está sobre los 15, 16 años y él sobre los 20. Ambos son unos inexpertos en el amor, y este fantasma, este ser que los rodea a ellos, que está en el medio de los dos, tiene, como les decía, el poder sobre Christine, porque gracias a una leyenda que le contaba el papá de Cristina, ella le decía que había un ángel de la música, que era aquel ser que dotaba de genio musical a algunos seres humanos y que era un enviado de Dios. Y Christine cree todo esto en principio porque la voz de este hombre, su capacidad para generar música, para envolver, es tal que Christine se deja guiar por él. Pero sucede que hay un hecho que rompe esta relación entre el fantasma de la ópera y de Christine, y ella va a descubrir
el horror que hay tras esta máscara y los sentimientos de venganza de este hombre, porque se da cuenta de que el corazón de Christine está comenzando a latir de nuevo por este Raúl, es algo que a él lo desespera y lo lleva a urdir un plan para raptar a Christine. Y esto es lo que utiliza el autor para generar todo el misterio. Hay un rapto de esta cantante en una situación que los espectadores no se imaginaban. Hay muerte, hay secretos, hay toda una leyenda alrededor del personaje y al final de la historia también hay una búsqueda de cómo poner a este villano en otro terreno. Esta mezcla de elementos hizo que las primeras personas que leyeron esta historia en entregas se mantuvieran durante 5 meses ahí esperando qué sucedía con este fantasma de la ópera. Y por eso se los traigo en el track número 1, porque es de esas historias que nos mezclan el poder de la voz, el poder de la música y de cómo a través de estos elementos se crea una de las más grandes historias de amor, de odio, de venganza y de misterio. En el track número 1, y si ustedes quieren saber quién es realmente este fantasma de la ópera y cómo llegó a vivir en esos subterráneos del Palacio Garnier, no se pierdan este encantador libro. Si ustedes reconocen esta música, estamos hablando del compositor Antonio Vivaldi. Mi favorita de las 4 estaciones es Winter. Y en el track número 2 les traigo la historia de este gran compositor italiano en el libro Las 4 estaciones de Vivaldi, escrito por el autor colombiano Miguel Hernández Girón. El autor ha sido ganador de múltiples premios nacionales de periodismo por su labor en la difusión de la música clásica. Y es un experto que nos trae en esta biografía ficcionada los entresijos de la vida del compositor italiano, que fue redescubierto en el siglo XX. Durante varios años, la música de este compositor quedó en el olvido. Y cuando llega Mussolini a la cabeza de Italia, él en su afán de darle al pueblo italiano como estas características de gran poder, de toda la tradición que tenían, de envolver en orgullo nacional a sus conciudadanos, deciden emprender una búsqueda en ese tiempo de todas las obras de los compositores más destacados y es durante este momento cuando se conocen las 4 estaciones de Vivaldi y muchas otras conciertos que él había escrito. De hecho, la primera grabación de estas 4 estaciones se dio en 1942. Y aquí es importante destacar cómo la música es utilizada para una propaganda, para dar como esta sensación de nacionalismo al pueblo italiano y como también algo que muchos de nosotros admiramos y nos dejamos envolver por estos sonidos, por estas composiciones que nos erizan la piel, ha sido utilizada, como en este caso, para generar toda esta sensación de poderío. Entonces, acá hay 2 historias en las 4 estaciones de Vivaldi. La narración está contada en 2 tiempos. Y por un lado tenemos a 2 arqueólogos musicales, a Ariana Giraud y a su esposo Alessandro, que están buscando, que van tras los rastros de lo que puede estar escondido aún entre manuscritos, entre obras inéditas de este compositor Vivaldi. Y esta historia se ubica en el tiempo de Mussolini. Y dentro de esta historia, ellos consiguen un libro
que ha sido escrito por el propio Vivaldi, y aquí es donde este compositor narra su historia, la forma en que él componía, su rivalidad con Marcello y con Albinoni, la relación tormentosa y prohibida que tuvo con la cantante Ana Giraud, y cómo él alcanzó la fama y cómo descendió en su reputación a causa también de esta relación que sostuvo con Ana. Entonces, vamos con dos historias dentro de un libro en dos tiempos, en pasado y en presente. Y aquí vamos a saber todas ese amor que sentía el compositor por su música, por innovar, por darle a la ópera. Esto es un dato que por lo menos yo no sabía y descubrí con este libro, que Vivaldi, porque en la mayoría de la gente que no es experta en esta música clásica o que oye con frecuencia este tipo de melodías, solo lo relaciona con las cuatro estaciones. Pero resulta que este hombre escribió alrededor de 94 óperas, y lo que encontramos en el libro, en esta biografía, es precisamente ese camino que él recorrió. Entonces, su innovación, la forma en que él componía, la combinación de el violín y el violonchelo, la manera de ir y volver como en la misma tonada, la importancia de la naturaleza, de esos sonidos que él trataba de imitar a través de sus creaciones, los de los sonidos naturales, la forma en que observaba y quería darle a la ópera un halo distinto. Acá también es curioso porque cuando vamos avanzando en la narración, hay escenas donde nos damos cuenta que la ópera era algo muy del pueblo, va como un espectáculo más para entretener. Estamos ubicados en Venecia y el autor, el compositor, disculpen, hace como referencia a que cómo es que la gente se trae el vino, la comida, los víveres para lanzarle a los cantantes si no le gustaban. O sea, no es este espectáculo que hoy en día tenemos en la mente como la ópera, como este gran suceso cultural donde la gente va de etiqueta y las mujeres de vestido largo, sino que era todo lo contrario. Y Vivaldi, a través de sus viajes, trabaja también con monarcas, con príncipes, compone serenatas para el rey de Francia. Hay una sensación cuando yo leía el libro que era como que este hombre escribía y escribía frenéticamente y regalaba también sus composiciones. O sea, en este tiempo estos artistas tenían como esa facilidad para escribir muy rápido. El trabajo que tuvo con el Hospicio de la Pietà y la forma en que allí conoció a esta Ana, y hay después pues toda esta relación, porque resulta que este hombre era un sacerdote. Y ese fue uno de los datos que yo quedé como, no lo sabía. Este tipo de libros que nos marcan en un contexto cultural, histórico, personal, a personajes que a través de la historia nos llegan como por ecos. Y por eso es importante este tipo de historias, porque nos muestran esa faceta humana. De hecho, en el lenguaje que utiliza el autor, que lo desmarca como de esta grandilocuencia de este siglo XVIII, sino que él lo hace en un lenguaje muy natural, muy incluso a nuestro tiempo, para que las personas que se acerquen a este tipo de lecturas encuentren como tal vez una familiaridad y no se sientan como prevenidas de que, siendo la historia de un gran compositor de música clásica, pues esté con todo este lenguaje rimbombante. Así que en el track número 2, y para los amantes de la música clásica o incluso para las personas que de vez en cuando disfrutan de este gran compositor, les traigo las estaciones de Vivaldi, para que disfruten al gran compositor
italiano y su historia llena de todo este dramatismo que podía darse cuando estás frente a la creación del arte. En el track número 2, con Miguel Hernández Girón, Las estaciones de Vivaldi. Y de la ópera, de la música clásica, nos vamos ahora a Cali, al centro de la música, la salsa en Colombia, con la obra Que viva la música de el gran autor colombiano Andrés Caicedo. Este libro tiene todo lo que un escritor necesita analizar página por página, figuras literarias, metáforas, analogías, el uso de los diminutivos, la estructura de una novela, la composición de un personaje creíble, natural, que tiene una voz marcada. Es una clase de literatura. Y es este tipo de libros que una vez que los cierras se quedan contigo. Yo había escuchado de este libro durante muchos años y no había tenido la oportunidad de leerlo e incluso me daba la impresión que era este tipo de lecturas que son como muy elogiadas y que de pronto no alcanzaban como, para mí decía como no, ese grado realmente de genialidad, pero resulta que sí, esta novela es una salsa completa, es una composición donde el autor puso todo aquello que su genio literario y su forma de ver la vida, ese estado contemplativo en el que vivía, le daban todas las herramientas para crear a este personaje, a esta chica, María del Carmen Huertas, una niña bien de Cali, del Liceo Belalcázar, que entre finales de los 60 y principios de los 70 está en la adolescencia y ella empieza a narrar cómo ha sido el descubrimiento de la música, primero con el rock, con bandas como los Rolling Stones, con todo ese ambiente cultural que se vivía en la capital vallecaucana, y luego da el salto hacia la salsa, hacia la música en español, hacia Bobby Cruz, hacia Richie Ray, hacia Héctor Lavoe, hacia todos esos ritmos que le hacían a ella mover el cuerpo. Entonces, entre el rock y la salsa, hay todo un desarrollo del personaje, de su vida, de la búsqueda de la rumba constante, de sus experiencias con el sexo, con las drogas. Aquí hay droga full todo el tiempo. Esta es una juventud que está enmarcada en este contexto de la cocaína, del perico, de la marihuana, de cuanta pepa había, del ácido, o sea, todo lo probó esta chica. Y cada experiencia que ella tiene lo narra creando unas imágenes viscerales, poderosas, absurdas, unas composiciones que uno decía, pero ¿cómo en su estado genera todas estas formas de identificar la trascendencia del alma y los estados alterados de la conciencia? Y a su vez es este lenguaje con diminutivos constantes, pero como también repartiditos a través de la narración, que no generan como este choque cuando le dicen a uno, la buena literatura no tiene por qué tener tantos diminutivos porque eso infantiliza al personaje, pero no, acá ella los hace dentro de su lenguaje natural de niña bien. Entonces pone la relación con su amigo Ricardito, que es este chico también bien, que está trastornado, al que la propia mamá le trae cocaína de Estados Unidos. Los padres de estos chicos también están muy desubicados y es esta generación de jóvenes que pasean por las calles de Cali con los transistores, después con las grabadoras con cassettes, que están buscando la rumba en cuál casa se va a formar, y a veces había noches donde ella paseaba por 4 rumbas a través de la madrugada. Para ella la vida está en la noche.
Es una chica que explora sin tapujos su sexualidad con hombres, con mujeres, con con orgías incluso, o sea, ella no le tiene miedo a nada, está totalmente desinhibida. Y todo esto está dentro del marco de lo que la música le hace sentir al cuerpo. Ella busca la música como es la sangre de su cuerpo, es el latido de su corazón, es toda esta forma de vivir, de experimentar la vida. Y nos muestra, insisto, el genio de Andrés Caicedo para componer toda esta narrativa en un personaje que va descendiendo poco a poco de su escala social hasta llegar a un punto donde está como en lo más bajo y luego quedarse en, en esos destellos de oscuridad de la rumba y buscar ahí su mundo sin vergüenza, sin culpa por haber abandonado su casa, sus papás le siguen como pasando dinero periódicamente, o sea, ella está así entre los niños bien y luego entre los rockeros, entre ladrones también y todo este camino nosotros lo acompañamos sin querer dejar de pasar ni una sola página y asombrándonos en cada parte de cómo las metáforas se introducen, o sea, cómo te dice que los labios son unos gusanos que encierran a los dientes, que es un error de la naturaleza, cómo narra una penetración, cómo dice también en este sentido que su novio no sabía ni para qué lo tenía, que ella sí conocía mejor su miembro y nunca se saciaba y pobrecito él que siempre lloraba. Hay todo un cinismo, pero no es como de decir pobrecita yo, sino total, frentera. Y es esta mona, monísima, con pelo rubio de mango maduro, quien recorre las calles de Cali, quien nos muestra ese tiempo específico del mundo de la salsa, del rock, y de cómo también hay una mirada política aquí. Cuando ella hace el traspaso del rock a la salsa, dice, abajo la penetración cultural yankee, yo me voy es con la salsa, con estos cantantes que dicen qué es lo que yo siento, que comprenden lo que sienten los cuerpos. Aquí hay una total estado que nos lleva en la narración a perdernos también con esta chica, a mirarla y a casi que querer conocerla, a tratar de identificar incluso en la vida real a este tipo de mujeres que sin tapujos van por la vida y que se lanzan de lleno a toda la exploración de sustancias, del alcohol y sobre todo lo que ella dice de la rumba. Enrúmbate y luego desenrúmbate, dice hacia el final. Y aquí entonces hay toda esta maestría del autor que se suicidó, que con esta obra, cuando él tuvo esta obra en sus manos, decidió dar el paso final de su vida, algo que él siempre decía que lo único que a él le interesaba era dejar una buena obra y morir antes de los 25 años. Aquí hay una conciencia del autor que se traspasa a este personaje, que nos muestra muchas de sus características, de su síndrome de Peter Pan, de esa ebullición constante de su conciencia, un autor que andaba con la máquina de escribir debajo del brazo para las rumbas, que intentó suicidarse en 2 ocasiones anteriores pues, a lograrlo, obviamente, pero es que la vida de este hombre, cuando uno se acerca a lo que él hizo y a ese contexto en el que él vivía, uno dice, de aquí, de esta mente, de esta capacidad de ver distinto, de contemplar la vida, es que podía salir una obra como Que viva la música. Y por eso se las traigo en el track número 3, para que no se la pierdan. Una de las grandes obras de la literatura colombiana contemporánea, con Andrés Caicedo y esta María del Carmen Huertas, que nos lleva al bajo fondo de Cali. Vámonos con esas frases de estas obras
que nos enchinan la piel. Queridos crossovers aventureros de los libros, espero que se hayan disfrutado esta sesión, que hayan pasado del amor, del romance, con el fantasma de la ópera y una de las escenas más bonitas que he leído últimamente y es estos dos personajes, Cristina y Raúl, que de niños iban tocando por las puertas de la aldea donde estaban pidiendo que les contaran historias, que les narraran. Va y después pasamos con Vivaldi, con este gran compositor italiano del barroco que fue redescubierto en el siglo XX y que nos dejó muchas más obras que las 4 estaciones que conocemos. Y culminamos con Andrés Caicedo y su Que viva la música, con esta chica, con esta mona, con esta rubia que vivió desinhibida todas las experiencias que la salsa, el rock and roll, las sustancias, el sexo, todo combinado como en una buena salsa para experimentar la vida. 3 tipos de novelas que nos marcan la música y la literatura. Espero que la hayan disfrutado, que busquen estas playlists, incluso el libro de las estaciones de Vivaldi tiene un código QR donde está una playlist del libro, pero que también exploren, que incluso vayan a las versiones cinematográficas del Fantasma de la Ópera, que también ha estado en Broadway, en fin, 3 historias que nos mueven, que nos remueven todo por dentro porque están combinadas con el poder absoluto que tiene la música sobre los seres humanos. No es más por hoy, compartan este video con aquellas personas que ustedes sepan que aman, que son apasionadas de la música. Espero que lo hayan disfrutado, lo reitero. Recuerden, como decía Jorge Luis Borges, leer es una clase de felicidad. Vámonos a disfrutar de la música en esta ocasión, a enrumbarnos y chao, chao.